Bienvenidos a Contrapunto en su 20ª temporada, este espacio de debate, de encuentro de ideas que cada domingo a partir de las 22:15 horas va a llegar hasta sus hogares. Mi nombre es Paola Barzúa y estaré a cargo de conducir este programa en esta temporada. Quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a la dirección del canal por confiar y creer en que puedo conducir este programa en este año tan importante, este año que tenemos presidenciales, tenemos parlamentarias, elección de consejeros regionales, tendremos elección de gobernadores regionales también. Bueno, de eso vamos a estar hablando en esta mesa con los panelistas que ustedes ya están viendo. Me acompañará este año quien debuta en Contrapunto, Nicolás Kogler Galindo, coordinador de la campaña de Sebastián Piñera, ¿verdad? Exactamente. Bienvenido. Muy agradecido por el espacio y feliz de compartir. Bienvenido, Nicolás, a Contrapunto. Muchas gracias. También nos va a acompañar otro histórico de este programa, lleva varios años con nosotros, Ernesto Sepúlveda Tornero, él es militante del Partido Socialista, va a decir que es ciudadano, pero la verdad es que es militante del Partido Socialista y expresidente de esa colectividad. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, bienvenido Nicolás, y bueno, muy contento de estar acá de nuevo como ciudadano de Magallanes para hablar con nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias, Ernesto. Y también nos acompaña esta noche la panelista María Teresa Castañón. Ella es concejala de Punta Arenas. Buenas noches, María Teresa, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Un gusto de estar contigo, de saludar a Ernesto, a Miguel, a Nicolás y obviamente un saludo a todos aquellos que nos están mirando a esta hora de la noche. Gracias, María Teresa. Y finalmente quise dejar para el final la presentación de Miguel Sierpe Gallardo. ¿Por qué? Porque las 20 años, las 20 temporadas que ha estado Contrapunto, las 20 temporadas ha estado Miguel Sierpe. De hecho ya hablamos, va a haber un reconocimiento especial para el señor Sierpe, militante de la Democracia Cristiana y presidente del Consejo Regional. Bienvenido. Sí, muy buenas noches y un placer de compartir con María Teresa, con Ernesto sobre todo y con el coordinador de la campaña, el señor Kogler, que entiendo también es jefe de gabinete del municipio, así que vamos... bueno, el ex coordinador entonces, pero coordinador de la campaña de Sebastián Piñera, y un placer poder estar, por supuesto, y agradecerle sinceramente, digamos, al canal, que ha tenido la gentileza una vez más de pedirme que me sume, digamos, a este trabajo que significa, digamos, tener un canal de comunicación muy importante que ha hecho su aporte, digamos, yo creo que al desarrollo regional desde este tremendo e importante canal de televisión. Y esperamos seguir haciéndolo durante este importante año. Contarles que cada semana vamos a ir rotando algunos panelistas, los panelistas estables, va a ser Miguel, Ernesto, Nicolás, pero otros sectores también se van a ver representados en panelistas que pueden ir rotando, del Frente Amplio también, del mundo independiente, del mundo comunista, etcétera. La idea es que todos los sectores se sientan representados en esta mesa de discusión. Además vamos a tener invitados semanalmente. En esta ocasión no contamos con invitados porque es mucho lo que tenemos que hablar. Hay demasiado tema, pasaron demasiados temas demasiados meses desde la última edición de Contrapunto y el ámbito político está bien movido. Y quiero comenzar precisamente con lo que está sucediendo en el oficialismo, o lo que podríamos llamar o va quedando oficialismo, porque, y aquí precisamente voy a entrar con Miguel Sierpe inmediatamente, ¿la democracia cristiana es parte del gobierno o no es parte del gobierno? O sea, si tú me estás preguntando hoy día si la democracia cristiana es parte del gobierno, es absolutamente parte del gobierno y va a ser parte del gobierno hasta el último día de la administración de la presidenta Bachelet. ¿Cómo se entiende entonces una candidatura de Carolina Goich hasta primera vuelta? Se entiende simplemente con que el partido ha decidido, yo creo que visionariamente, llevar una candidatura con un planteamiento propio y con tener, digamos, la intención de participar en la primera vuelta electoral, como podría haber sido cualquiera otra. Yo creo que a mí me parece muy Miguel, bien. Pero convengamos que es bastante difícil poder llevar adelante un gobierno en el cual hay dos candidatos presidenciales. O sea, el gobierno no, porque pues, finalmente vamos a tener un solo presidente de la República, ¿eh? Y ese espacio se va a determinar en la primera vuelta electoral. Y la verdad es que yo no tengo ninguna ansiedad por eso. Yo creo que es lógico, hemos tenido candidatos, digamos, de la misma línea política anteriormente, que no estaban militando. Hasta la primera vuelta. No, pero que no estaban militando, digamos, la nueva mayoría sí, pero gente que siempre era afín. ¿Y por qué la democracia cristiana no asume los costos de optar por el camino propio y estos costos de salir del gobierno con todas las representaciones que ellos tienen, seremi, directores de servicio, gobernadores, intendentes? Bueno, porque si asumen tener su camino propio, ¿no debería ser además que asumirlo responsablemente? A ver,
ver, a mí me parece que yo no estoy en esa condición, ¿ah? En primer lugar. No, usted no, pero no, sí pero quienes han sido yo no estoy en esa asignados por el condición, partido. pero a ver, a mí me interesa, digamos, dejar una cosa clara. La democracia cristiana es un partido de la nueva mayoría, que es la coalición que gobierna el país hoy día. Y lo gobierna hasta el 11 de marzo del año 2018. Y la democracia cristiana va a estar siendo leal con la Presidenta de la República, con el gobierno de la Presidenta Bachelet hasta ese día, y eso espero, y eso por lo menos lo voy a hacer yo. Eso no significa que yo me amarre a otro programa que empiece, digamos, en diciembre sin tener, digamos, claridad. Y es por eso que hemos tenido la necesidad de generar un programa aparte. Pero hemos visto cómo en las últimas votaciones en el Parlamento la democracia cristiana no ha estado alineada con el oficialismo. Bueno, pero mira, la verdad es que uno tiene que entender que en una coalición de gobierno de la amplitud que tiene la democracia cristiana, donde conviven desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana, pasando por todos los partidos de izquierda y de centro, obviamente que tiene que haber opiniones diferentes, y a mí me parece que ese es el tremendo error que se ha cometido, no reconocer la diversidad. La diversidad de opiniones existe, es lo mismo que en la derecha, no es lo mismo la UDI que Renovación Nacional. Entonces no veo yo cuál es el susto, por ejemplo. A mí me parece, sí, lógicamente, hoy día, y hay que felicitarle el acuerdo que llegaron precisamente en el Chile Vamos, en el sentido de llevar 3 candidatos presidenciales, 2, en realidad, 2, porque uno también podría preguntar que hay otro de los candidatos que va a ir a primera vuelta electoral sin pasar por las primarias. Entonces, yo diría que no hay que asombrarse por eso. El tema es cómo se establece un gobierno. O sea, no es primera vez en Chile. Es más, hay países europeos donde los gobiernos se conforman y se estructuran después de las elecciones. Precisamente en cómo se configura ese gobierno, en lo que va, en este tiempo de gobierno, ¿cómo se ha sentido usted, en lo personal, Miguel Sierpe, gobernando con el Partido Comunista, que ha sido probablemente la fricción más grande que ha tenido la ADC al interior del conglomerado oficialista? Yo, tanto como panelista, llevo también en el gobierno regional y me ha tocado compartir y convivir con gente de derecha y gente de izquierda, y no he tenido pero absolutamente ningún problema. Yo no tengo problema con los comunistas, pero yo mantengo mi punto de vista. Pero entiende que la democracia cristiana se ha tenido, que hay sectores de su partido que se han tenido problemas pero con sí, los claro que comunistas. tienen, y por supuesto, y es legítimo que lo tengan. Y también hay, no solamente, hay en la misma democracia cristiana hay opiniones hoy día que son completamente divergentes. Sin embargo, eso no significa, cuando uno participa en un partido político, en eso tenemos que hacer la distinción. Y acá hay una equivocación. Uno piensa que la democracia cristiana, el Partido Radical, Renovación Nacional o la UDI se van para allá y llevan todos los votos. Eso ya terminó. La gente no vota hoy día por los partidos políticos mayoritariamente. La gente vota por la gente que le da más confianza. Entonces, tener un pensamiento humanista cristiano como el que yo tengo no me inhibe a llegar a un acuerdo con una gente de derecha o con una persona de izquierda, sea comunista o sea de la UDI o sea de donde sea. No me parece un poco egoísta cerrarse a la posibilidad, porque además no existe posibilidad de gobernar bien en este país si uno no abre las puertas a un sistema que sea bastante más heterogéneo, porque los caudillismos, los encierros que se producen en los gobiernos generan complicaciones muy grandes. Yo creo que tenemos que aprender a abrir la política a puertas más amplias. Miguel, le voy a preguntar a Ernesto qué le parece su respuesta, porque es verdad eso, se siente que efectivamente la democracia cristiana está siendo leal con la presidenta Bachelet. Bueno, en primer lugar, yo voy a opinar a título exclusivamente personal. Pero usted viene representando un partido, Ernesto. Soy militante socialista, orgulloso, de hace bastante tiempo. Pero mi opinión no es la opinión de la estructura, digamos, partidaria. Lo que yo creo es que este escenario al cual nos enfrentamos es un escenario, indudablemente, es primera vez que nos pasa, que llegamos a primera vuelta con 2 integrantes de partidos oficiales del conglomerado, anteriormente Concertación, ahora Nueva Mayoría, a enfrentarnos en la primera vuelta. Pero mira, yo creo que la política consiste no en ponerse en escenarios hipotéticos, sino que en considerar la realidad en la cual estamos. Y yo creo que la realidad es esa y hay que trabajar con esos elementos de la realidad. Ernesto, ¿cree que efectivamente la democracia cristiana está siendo leal con la presidenta Bachelet? Mira, yo creo que la presidenta Bachelet, con la sabiduría que ella tiene, ve este escenario y por eso han hecho un llamado esta semana de parte del gobierno a los candidatos de la nueva mayoría para que la discusión que se está produciendo entre ambos candidatos sea una discusión con altura de mira.
¿Por qué? Porque lo que nos interesa a nosotros, lo que está en el trasfondo de la nueva mayoría, es una idea de país, una idea de la sociedad que queremos construir. En eso no hay más de una opinión. Todos pensamos lo mismo, todos pensamos en que hay que seguir la lucha contra la desigualdad, hay que profundizar las reformas que han quedado de alguna manera sin concluirse, como la reforma educacional. Probablemente haya diferencias de opinión respecto de la forma en que se implementaron las reformas. Pero eso es una discusión que se tiene que dar al calor de los debates presidenciales. Yo creo que esa es la realidad. Ponerse a pensar ahora, oye, ¿qué hubiese pasado si es que en realidad no se hubiesen inscrito 2 candidatos? Mira, yo no voy a ocultar... la pregunta de fondo, que es, ¿cree que efectivamente la democracia cristiana está siendo leal? Yo hablo desde mis creencias. Y yo creo lo siguiente, creo que es necesario para claridad de los electores el que acá hay una idea de sociedad que es común en la nueva mayoría. ¿Cómo se va a llamar este conglomerado hacia el futuro? No lo sabemos, probablemente cambie de nombre, no lo sé. Los integrantes legales de la nueva mayoría, en virtud del refichaje y de las nuevas inscripciones de los partidos, naturalmente hubo una modificación ahí, no todos los partidos están reinscritos. Y lo que yo quiero decirle a la gente que nos escucha es que, mira, hay que abrirse a escuchar a ambos representantes de la nueva mayoría. Unos aportarán una idea, el otro la complementará. Vamos a llegar a segunda vuelta con un solo candidato, vamos a estar toda la centroizquierda detrás. Con un nombre o con otro da lo mismo, porque acá hay una idea de sociedad y de país que se va a defender. Lo haga Alejandro Guiller, que es el candidato que en esta ocasión apoya a mi partido, el Partido Socialista, o lo haga la candidata de la democracia cristiana. Las ideas de la centroizquierda son lo que están detrás, y en eso hay una idea de sociedad que queremos seguir construyendo. Acá hay muchísimo que hacer todavía. Los gobiernos de 4 años son gobiernos muy breves para implementar reformas. Pero Paola, yo solamente quiero aportar algo. Cuando uno habla de lealtad tiene que especificar también. Yo la lealtad no la entiendo como un entregarse arrodillado, digamos, a hacer lo que quieran. La lealtad también tiene que ver cuando uno critica desde un punto de vista constructivo y aporta en las partes fundamentalmente donde se cometen errores. Yo también encuentro que eso es lealtad. Quiero pasar a la otra lado de la mesa también, chiquillos. Pasemos a la... También es momento de debatir. Parece que podríamos tener... No, Nicolás. Creo que la nueva mayoría se terminó. Se terminó porque hubo reformas mal implementadas, porque el discurso de la retroexcavadora le hizo mucho daño. El cada día puede ser peor también. Aquí hubo un candidato que fue el ex presidente Lagos, que se levantó con mucha fuerza y que finalmente su mismo partido le dijo que no. Le dijo, no, baja, porque el que está marcando es Guille. Carolina Goich sale por una vía propia, siendo la presidenta del partido y luego proclamándose en el mismo partido como candidata presidencial. Y desde ahí para adelante hace insostenible, incluso desde el mismo ministro del Interior, que es DC, hacia abajo. Yo no sé qué van a decir o qué van a hacer los militantes DC dentro del gobierno regional o dentro de nuestro gobierno, o sea, del gobierno de Magallanes, porque van a trabajar por Guille, van a trabajar por Carolina Goich, va a haber algo en conjunto, van a ir cada uno por su lado. Pero es una ventaja para su candidato. Sin duda que es una ventaja. Sí, no puede haber peor escenario dentro de la nueva mayoría o de la ex nueva mayoría que el que tenemos hoy día. Y además hay otra desventaja con la que está el oficialismo, que es al no haber primaria, ustedes van a tener un espacio televisivo pagado por el Estado, franja televisiva, debates pagados por el Estado. Claramente corren con una ventaja. Sí, por leyes que justamente fue una decisión estratégica la de ir a primarias, porque digamos que la disputa... es justamente ocupar la ley que tanto impulsó la nueva mayoría, es eso. Ellos fueron los principales precursores de la ley de primaria y fueron ellos los que no la ocuparon. La estamos ocupando nosotros. O sea, nosotros, el sector... La República está para todos los sectores. Exactamente, pero no se hizo para la nueva mayoría. Pero lo creó y lo impulsó la nueva mayoría y es la herramienta que no están ocupando justamente. Porque la DC va a ir a Pero le quería preguntar, más allá de lo que pase
en la nueva mayoría, lo que queda de ella, lo que va quedando del oficialismo. Lo cierto es que quería preguntarles lo que está pasando en el interior de Chile Vamos. Hemos visto cómo su candidato Piñera ha mutado su lenguaje y ha mutado su discurso en las últimas semanas, volcándose hacia o haciéndole guiños al sector más conservador del conglomerado. Escuchamos una entrevista radial en la que indicaba que estaba en contra abiertamente del matrimonio homosexual, de la adopción de parejas homosexuales, en un discurso bastante claro, lo que no es muy común para él en términos valóricos. Sí, hemos visto a Piñera bastante ambiguo en términos valóricos, pero esta semana pareciera estarse volcándose al sector más conservador. ¿Teme que Osandón le quite votos? El impulso que hizo el gobierno del presidente Piñera por sacar el acuerdo de unión en pareja, que sirve tanto para parejas heterosexuales como homosexuales, fue en el gobierno del presidente Piñera, no fue en el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Pero a qué se debe este cambio de discurso en el cual está claramente mucho más abierto y mucho más claro en sus ideas, cuando antes teníamos un discurso bastante más ambiguo en términos valóricos? ¿Teme que Osandón le quite el electorado conservador? Mira, evidentemente que esta competencia, esta primaria, tiene una desventaja, y que esta elección es muy poco competitiva, porque tenemos un candidato que marca mucho, que es el expresidente Piñera, y tenemos dos candidatos que no marcan más allá de 1 o 2 puntos. Entonces, evidentemente, la gente dice, ¿está seguro Piñera? ¿Ah? ¿Para qué vamos a ir a votar? Entonces, finalmente tiene que haber matices dentro del discurso para incentivar a los votantes a ir a votar. Pero no debería marcarse aún más y seguir con los guiños que históricamente ha hecho Piñera. ¿Es el sector más liberal de la derecha? Estos matices evidentemente van a ser para esta primaria. El plan de gobierno todavía no está terminado, hay equipos trabajando. ¿Un discurso para la primaria y otro para la primera vuelta? No, el discurso es el mismo, solamente que hay matices dentro del discurso. Pero esos matices pueden marcar varias diferencias en términos programáticos. Hay 20 comisiones trabajando en el equipo del presidente, o del expresidente, y eso todavía está en los lineamientos, que son los que tengo aquí, pero finalmente hay mucho más que paño que cortar que la primaria. Aquí nos enfrentamos contra Osandón y Kast, y es como ya dije, es una competencia muy poco competitiva. ¿No será que el sector más conservador, que siempre vio en Piñera el único vehículo hacia el poder, ahora esté viendo en estos otros dos candidatos la posibilidad de apoyarlo candidatos con quienes se ve valóricamente mucho más afín? Es que el voto de primaria es un voto de convicción, más que es un voto del que quiere ir un voto militante. Exactamente. Es un voto más de convicción, así que por lo tanto matizar, atenuar o bien impulsar estas ideas son las que van a hacer el llamado justamente a nuestros votantes. María Teresa, ¿usted se siente más cómoda con el discurso de Piñera más conservador o más liberal? Excelente, yo estoy muy cómoda acá con todos ustedes. Ah, no. El discurso de Piñera, con este Piñera más liberal. Son todos muy simpáticos. Gracias. Mira, te pregunto, es que, ¿con qué Piñera te sientes más cómodo? Porque hay bastantes Piñeras dando... Fíjate, yo no creo que hayan varios Piñeras dando vueltas. Yo creo que simplemente ahora él está siendo claro con sus ideas. No digo que antes no lo fue, porque como dice Nicolás, él impulsó, ¿cierto?, el acuerdo con la finalidad de que las personas, ¿cierto?, puedan unirse y llegar a realidades para regular los bienes, para que la persona no quede desamparada a través de la convivencia, ¿cierto?, de tantos años de convivencia y no quede desamparada. Sí. Ahora, en el discurso del tema sobre el matrimonio homosexual, sobre la adopción, ¿cierto?, yo creo que esa es la pauta que ha marcado, de hecho, nuestros partidos. Porque para nosotros, quizás no para todos. Pero siempre se había mostrado bien ambiguo en esa materia, bien poco claro en términos valóricos. Yo no encuentro que se haya mostrado ambiguo. Yo, de hecho, trabajé para el gobierno a través del Ministerio ¿cierto?, de la Mujer, y la verdad es que siempre el enfoque fue potenciar a la familia. Fue uno de los ejes principales de nuestro gobierno, potenciar a la familia, cuidar a la familia, porque se entiende a la familia como eje fundamental de la sociedad. Ahora, él cuando se refiere a no a la adopción, ¿cierto?, de parejas homosexuales, se refiere a que el niño o niña debe tener una estabilidad, y esa estabilidad se la da, ¿cierto?, un papá y una mamá.
Esa referencia hizo él. Ahora, en el tema del matrimonio homosexual, se refiere a que dice, Pero ¿cierto?, claramente eso indica de que el no está- matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, Y para lo otro pero está esa regulado palabra por ley. suena le suena muy bien al sector más conservador de la derecha, que siempre había sido visto como, bueno, ya si tenemos estos votos tan seguros, ¿para qué nos vamos a esforzar en capturar ese electorado que lo tenemos, si somos la única posibilidad de llegar al poder? Sí, yo creo que en ese aspecto no creo que sea la única forma de llegar al poder, porque yo lo que veo hoy en día es que el país en general está en descontento. Ya, yo no digo que la nueva mayoría del gobierno de Bachelet, ¿cierto?, que representan las personas que están frente a mí, lo hayan hecho con maldad, con mala intención. Siempre yo imagino que hay una buena intención detrás, que lo que busca es mejorar, ¿cierto?, la situación de nuestro país, pero también hay muchas equivocaciones en esto porque fueron mal implementadas. Por ejemplo, la reforma tributaria, ¿quién la está pagando? Nosotros, po. ¿Y cómo la pagamos? Cuando vamos al supermercado y te das cuenta que, pucha, el tarro de leche que antes te costaba 7, hoy día te cuesta 8. Entonces te vas viendo los efectos, y cuando al chileno tú le tocas el bolsillo, obviamente se levanta. Por otro lado, yo creo que la gente quiere estabilidad, no quiere ambigüedad. Hoy en día es cierto lo que dice Nicolás, yo desde afuera veo una nueva mayoría que tú dices, chuta, ¿qué les pasa? Están como primera vez como en desacuerdo, unos por acá, los otros por allá, ¿cierto? Unos tienen intenciones propias, el otro quiere ir por acá, un Guille que es independiente, que en realidad es un candidato ambiguo, perdóneme que se lo diga, Yo no soy Guillermo. un candidato... No me lo diga a mí. El candidato a su partido, me refiero a el quienes candidato a lo su partido, representan, defiéndalo. a quienes representa, ¿cierto? Porque ustedes lo están apoyando. Por supuesto. Entonces, Villegas puede absolutamente... ser por ahí. Yo dije lo mismo cuando llegué. Yo dije, oye, me va a tocar con Contratamos a Villegas, Villegas. Villegas apoya a su candidato. Vente Villegas para acá, aclara. vente para acá. Véngase para acá. Podríamos hacer Entonces, el cambio. el tema es que hoy en día lo que siento yo de la ciudadanía es que la gente quiere ir mejorando su calidad de vida. Quiere, ¿cierto?, tener mejores salarios, quiere descansar un poco más y no trabajar tanto, ¿cierto? Porque en nuestro país, hay que decirlo, las horas son muy largas, pasas poco tiempo con la familia, ves a los hijos muy poco porque el hijo está todo el día en la escuela. Entonces yo creo que hay muchos temas donde el chileno hoy en día quiere estar tranquilo, quiere tener seguridad y siente que la nueva mayoría gobernando no le da esa seguridad. Hoy día el chileno se siente inseguro, al salir a la calle se siente inseguro. El ¿cierto? 70% de los chilenos creen que este ha sido un mal gobierno. Y eso lo dicen las encuestas desde febrero de este Claro, año. es que la gente se ha sentido... ¿Qué dice el sector oficialista? ¿Va a defender a su gobierno? ¿O no? Es que mira, yo creo que acá se hacen muchas afirmaciones y muchas de ellas son inexactas. Acá se hizo una pregunta directa respecto a la posición del actual candidato Piñera respecto a los llamados temas valóricos. Y la verdad las cosas que acá ha habido un cambio bien notorio. Y yo lo voy a recordar, a lo mejor lo que conoció María Teresa es la realidad de un gobierno que estaba desplegando un programa, ¿cierto? Pero de lo que estamos hablando es comparar candidatos con candidatos. Y el candidato Piñera, por ejemplo, tuvo en su oportunidad el apoyo de un joven de centro derecha del movimiento Igual, de Luis Larraín, que estaba muy emocionado con todo el despliegue que se hizo, con que se iba a hacer el acuerdo civil, etc. Ahora, este joven está totalmente en contra del nuevo candidato Piñera, porque precisamente hay una involución en su planteamiento. Porque estas declaraciones que se ha hecho de que prácticamente asociar una buena crianza a la existencia de un cierto tipo de familia es echar pie atrás en una realidad que es evidente en Chile. Oye, Bueno, si que quedó Chile manifestado en el censo con esta cosa de la pregunta del jefe de hogar. Por favor, hay un sinnúmero de familias en nuestro país y en nuestra ciudad encabezadas por una mujer, sin la existencia de una figura paterna. Muchas otras encabezadas solamente por un abuelo, por un tío, por cuidadores, sin ni siquiera entrar al tema de las uniones homosexuales que también están criando hijos. Entonces, aquí no hay que tapar el sol con un dedo. Hay una realidad de Chile que quienes aspiran a encabezar la primera magistratura tienen que reconocer.
Y yo entiendo que tal como lo dice Nicolás, hay una competencia de alguna manera entre personas del mismo sector. ¿Cómo te diferencias tú si estamos prácticamente entre primos hermanos compitiendo? Bueno, también hay bastante mal los primos hermanos. También hay un interés. Hay una relación, digamos, hay una relación media compleja. Incestuosa, ya. Pero hay una necesidad de diferenciarse. Pero también hay la necesidad de galvanizar un voto duro. Porque la misma encuesta que cita Nicolás, bueno, hay un 25% ahí que está como desde el año pasado marcando 25% el expresidente Piñera, y a la primera magistratura se llega con el 50% más uno. Entonces hay que galvanizar un voto que es el voto que ha acompañado siempre a los candidatos de derecha. Por eso se ve forzado a decir cosas que de pronto son chocantes respecto de lo que fue el candidato Piñera en la elección pasada, que hizo puros giros, puros guiños a la centroizquierda, puros guiños a la concertación. Incluso buscó símbolos para parecerse a la concertación. Hoy día ya nadie se quiere parecer. ¿Y cómo se llama? Y destacaba la obra de la concertación. Pues bien, las cartas están tiradas y yo creo que es una jugada arriesgada, porque a la primera magistratura no se llega con los votos de la ultraderecha. Con los votos de la ultraderecha se llega hasta ahí nomás al 25%. Yo voy a propósito de tu intervención, Nicolás, yo te voy a contestar lo siguiente. Yo me siento inmensamente orgulloso de haber participado y de haber apoyado los gobiernos de la concertación, porque en los gobiernos de la concertación, más inclusive la magistratura de Piñera, han dado un avance sustancial a este país en los últimos 30 años. Y negar eso me parece una situación peyorativa que el país no se merece. La situación de vida de los chilenos, que hoy día tiene un montón de dificultades y que hay un montón de quejas y hay un montón de demandas que cumplirle a la población, no nos puede cerrar los ojos de quién era este país 30 años atrás, cuando seguramente tú recién estabas saliendo, digamos, de tu casa o estabas como un niño todavía, a lo que es hoy día el país. El país, más allá de todos los problemas que tenemos, el país ha avanzado notablemente. Entonces a mí me parece que cuando se llega a una discusión política y se parte por decir nadie que quiere ser heredero de la concertación, yo me siento orgulloso de haber pertenecido a la concertación y de haber participado 20 y tantos años respaldándola. Pero la política hoy día ha cambiado. Hoy día no es solamente que gobierne un sector político. Hoy día podríamos haber avanzado mucho más si en el Parlamento la derecha y la nueva mayoría o la concertación antiguamente hubieran tenido una apertura mayor. Y hubieran visto realmente, hubieran colocado todo el bien del país primero antes que las otras cosas. Entonces, dividir así, de menospreciar y decir nadie se quiere parecer a la concertación, entonces yo te diría, ¿quién se quiere parecer al gobierno de Piñera que terminó perdiendo sustancias después que le costó tantos años llegar al poder y perdió horriblemente la elección? ¿Sabes qué es lo que pasa? Los gobiernos hacen acciones, escúchame, hacen obras y también cometen errores. Y a mí me parece que hoy día lo que tenemos que discutir es cómo reparamos los errores que se cometieron durante los gobiernos militares, durante los gobiernos de la concertación y en el mismo gobierno de Piñera. Esa es manera de crecer, esa es manera de poder decir, créanme a mí porque esta es la manera de arreglarlo. Si las elecciones fuesen hoy día, gana Piñera. Hoy día gana Piñera porque la concertación lo hizo muy mal. Se cambiaron el nombre, se pusieron nueva mayoría, incluyeron a la... ¿Tú crees que la concertación en los 20 y tantos años que estuvo lo hizo muy mal? Hoy día tenemos un país que no crece. ¿Tú crees que lo hizo muy mal? ¿Y cómo se superaron los niveles de pobreza del país y el crecimiento del país? Hoy día tenemos un país que no crece, que no crea empleos. Estás hablando de hoy día. Que es poco seguro. Hoy día no gobierna la concertación. Tú hablaste del término concertación. Que ustedes mismos la enterraron la elección pasada para poder ganarle a la derecha en el gobierno. Ustedes mismos la enterraron. La enterraron y le cambiaron el nombre, le pusieron nueva mayoría, incluyeron a los comunistas porque los comunistas estaban siendo ahora famosos. Resulta que ahora los comunistas, como están de moda, ahora tienen 30.000... ¿Quiénes están de moda? Los comunistas están de moda. Pero tienen más militantes que cualquier otro partido. Pero eso te causa... ¿Pero qué entiendes de política? Por eso escúchame, el partido político más disciplinado toda la vida ha sido el Partido Comunista. Y en los partidos comunistas no necesitaron ir a buscar para que vayan a una notaría. Fueron todos. Y eso no significa... pero va a quedar demostrado. Va a quedar demostrado en la elección presidencial o en las elecciones parlamentarias que hay un montón de partidos que van a tener mucho más votos que el Partido Comunista. Tampoco yo sé porque no hay que ser militante para votar por una idea. El mismo Ernesto tampoco se quiere identificar con el
el Partido No, Socialista. No, yo aclaré porque yo vengo acá como ciudadano, como militante de base. Yo no soy dirigente del Partido Socialista. Yo tampoco. Yo, para representar al Partido Socialista, tú tienes que participar Ahí- en una elección ahí nosotros democrática y resultar electo. Estamos en Sí, claro, pero con el debate que tienen ahora... más bajo que el pero- tuyo, porque tú eres el coordinador de la campaña Claro. de Piñera. O sea, eres la cara visible de Piñera Exacto. en Magallanes. Eso es, yo no, la verdad es que yo no soy un Sí, militante de base. pero permiten hoy día un segundito? con el debate que tienen dentro del Partido Socialista... Y en buena hora, oye, si nosotros, sí. el Partido Socialista... Por las inversiones que tenían, el 13.000 Partido millones de pesos. El Ya vamos a Partido hablar de eso. Socialista es el partido 13.000 más transparente del millones de país. Lo que salió en la prensa, algo que era Vox Populi, ha sido publicado numerosos reportajes. Lo que hace Oye. 5 años atrás se nos destacaba por el Canal 13, Megavisión, Televisión Nacional, como Invirtieron con Ponce Lerú. la responsabilidad Con el del yerno de Partido Socialista Pinochet. de cuidar el patrimonio. Ahora, como la realidad ha cambiado, y en buena hora cambió, con legislaciones que se aprobaron en este gobierno, ahora se tiene una mirada más rigurosa, más exigente. Yo me parece bien, celebro que así sea, y no te quepa la menor duda que a mí también me produjo un gran bochorno enterarme de esa situación, y yo creo que lo que hay que hacer acá es ponerse colorado una vez, pedir disculpas. Yo no tengo ninguna responsabilidad de administración de esos fondos, pero yo a mis compañeros militantes, donde he dicho, yo creo que acá hay que pedir perdón, porque esto no se hace, no debió hacerse. Y punto. Pero de ahí a colocarnos en el mismo nivel de un expresidente que para evitar pagar impuestos al erario nacional invierte parte de su fortuna, utilidades muy legítimas, pero las invierte en paraísos fiscales, yo creo que hay un abismo de diferencia. la Y el isla, por tema ejemplo, mira, lo instaló la derecha cuando- para defender a su candidato, porque está saliendo todas las semanas nuevos antecedentes de irregularidades. Y por favor, oye, vemos en Brasil lo que está pasando. ¿Qué está pasando en Brasil? Tienen un gobierno de izquierda. sancionaron. Tienen un gobierno No, de izquierda. Temer no es de izquierda, señor. El presidente Temer no es de Pero izquierda. ¿Y accedemos Dilma? al- El presidente Temer no es de Pero- izquierda. que ¿Y dónde salió está el por presidente la- Temer? por lo que tenía con Petrobras. El presidente Temer está enfrentando manifestaciones todos los días. ¿Por qué? Porque se han comprobado una serie de irregularidades tan graves como las que aparecen acá del señor Piñera. Y resulta que ustedes bien gracias diciendo, no, pero es que vamos a ir a nuestra primaria. Por favor, aclárenle al país lo que están haciendo con los recursos. Porque hay un señor que en la revista Forbes aparece con 2.700 millones de dólares de fortuna, dentro de las mayores fortunas del mundo, y de pronto aparece con 600 Mira, millones de dólares mira, las fortunas- de patrimonio. Entonces, Nicolás. hay que dar Sí. explicaciones al país, porque no se puede llegar a la magistratura, a la primera magistratura del país, con tantas interrogantes. Yo no voy a votar por Piñera, pero hay personas que han votado por Piñera en la región, necesitan una explicación. Y esa explicación, amigo mío, usted como coordinador de la campaña va a tener que darla. Bueno, Sin denle duda. espacio Yo para lo que la invito, dé. lo invito, Pero- lo invito. pero denle Es espacio lamentable, para que la dé. es lamentable Es muy que no simple la sepas que explicación. las empresas que se fundaron en las Islas Vírgenes tributan en Chile y pagan todos los impuestos en Chile. Entonces, ¿por qué Eso están es. en los paraísos fiscales? ¿Por No qué es se un paraíso- constituyen? ¿Por qué se no es un constituyen paraíso fiscal. en Las Pero Islas en Vírgenes ese no pero es un momento, paraíso en el fiscal. momento en que se cómo hicieron las se inversiones, entiende- sí. ¿Y cómo se entiende de que los capitalistas iniciales sean los nietos menores de edad del expresidente? Tú sabes que en ¿Cómo Chile se es muy completa? difícil testar, ¿no es cierto? Es difícil. No, no es muy difícil. Es difícil testar, no hay testamento. Se divide en cuartiles, en fin, y cada uno queda repartido. Entonces, lo que se hizo fue crear estas empresas con los hijos, para que los hijos también compartan la fortuna del padre. Sí, pero se ve raro. Nicolás, no convengamos en que se ve, no tenía se ve movimiento extraño desde el que 2009. que en una isla... No tenía movimiento desde el 2009. esa empresa. Pero a pocos meses andando, cada una de las sociedades de Piñera empiezan a multiplicar y a hacerse bastante exponencial sus ganancias. Sí, a mí me gusta este giro que le dio hacia Piñera para... Es que ese era el tema. El tema Ese- era Piñera cuando pero si vamos a hablar cuando de los que medios no de tenemos comunicación opción. vienen, Ese giro tiran porque- una noticia añeja sobre el Partido Socialista, noticia archiconocida, la tiran para qué, Yo tampoco la conocía. No sé, ¿tú la conocías? estimado Ernesto. Usted No. sabía había salido numerosa, había Yo salido no sabía numerosos tampoco. reportajes sobre Entonces, el tema. Ernesto, ¿usted Pero sabía que había 13.000 salido ese millones tweet? invertidos en la bolsa. No, entonces Yo no sabía eran novedades. que eran accionistas. ¿Ustedes sabían que eran accionistas? Oye, No, yo tampoco lo sabía, pero sí sabía que hay Pero un ¿cómo? patrimonio muy cuantioso, así como el patrimonio que se le entregó a todos los partidos políticos a los cuales la dictadura le quitó sus bienes.
A todos los partidos políticos que se le quitaron los bienes se les entregó ese patrimonio. Ernesto, El único partido conversando. que administró sus bienes. Ahora aparece sancionados de una manera demoníaca esas personas que hicieron Ernesto, esa administración. Ernesto. Multiplicaron los panes. Oye, Ernesto, bienvenidos no va a dejar hablar a nadie. Nos vamos a ir a me gustaría comerciales. que en la AFP hicieran eso mismo. ¿Viste, Ernesto? No, No Ernesto. dejas hablar. Nos Pues, vamos a ir hay que ser a más comerciales. democrático. Al regreso vamos a seguir con este candente debate sobre Soquimich. Vamos a seguir hablando acerca de las inversiones de Piñera en las Islas Vírgenes y de bastantes temas más. Vamos a volver a la región también. Vamos a comerciales. Bien, ya estamos de regreso de comerciales. El debate se extiende durante los comerciales y es bastante más entretenido, hay que decirlo. Y hay bastante más consenso, fíjense. Pero hay una cosa en la que sí está clara, que en esta mesa no se van a imponer ideas a propósito de quien grite más fuerte. Las ideas se defienden con argumentos, no con quien hable más fuerte. Lo digo por este lado de la mesa. Para que vayamos ordenando un poco No más le el des asunto. cuerda, por favor. Y no le vamos a dar cuerda No le des porque cuerda, vamos a dar por paso a María No le des cuerda. Teresa. Bueno, quiero entrar en el ámbito regional. María Teresa, usted es Pero, ¿me concejal permite un de segundito para solamente cerrar la idea de acá, de Te permito de un los segundo. queridos amigos de la vereda del frente? El tema de que se haya aumentado, ¿cierto? Porque muchos dicen, pucha, en su declaración de intereses dice que son tantos millones de pesos y acá son 2.000 millones de pesos. Lo que pasa es que la declaración que uno hace, bueno, dólares, sí, dólares. Lo que se hace es que la declaración de intereses está con el valor del avalúo fiscal. Una vivienda con un avalúo fiscal es bajísimo. Por ejemplo, mi casa, su avalúo fiscal pueden ser 10 millones de pesos. Usted dice eso de la declaración de patrimonio. Exactamente. en la- 10.000, porque eso lo han reclamado mucho, pero hay algo que quizás no se Sí, explica. pero la diferencia es bastante como para Y poder la entender solamente comercial por la- es que también hay acción y todo. Y la comercial, obviamente, uno le puede colocar el valor que uno le puede, ¿cierto? Pero el que salto uno, es muy grande que entre uno una cifra y puede, la otra. Ahora, que hay uno puede ofrecer. Ojo que es María Teresa, por favor. Yo exijo ojo, que es personal. terminemos de escuchar a María Además, Porque es el además, patrimonio personal, claro, dice la ley de patrimonio claro. personal. Ahora, No, ese en patrimonio el familiar. tema, ¿qué es en realidad lo relevante de esta situación? Que, ojo, acá no nos apuntemos con los dedos, porque esta situación ha sido transversal en los partidos políticos y también en sus personeros. Ya aquí el tema no es que tú hiciste esto y tú tienes más que yo y tú tienes menos. No, esta situación ha sido transversal y como bien tú dices, si bien es legal, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el Partido Socialista cuando la noticia se conoce? La noticia sí es bien, es legal, pero ¿sabes lo que pasa? Que ellos constantemente estaban apuntando con el dedo a los demás, constantemente, ¿cierto? Rasgaban vestiduras porque hoy tenía inversiones, todo, miren lo que hizo, qué malo, invertí ahí, y resulta que de repente, ¡pum!, se descubre que ellos también. Ese es el asunto. El asunto tiene que ver con un doble estándar, con decir, oye, pero ¿cómo es posible? Y la gente que más le falta y bla, bla, bla. Yo la otra vez preguntaba, bueno, estuve en un panel y resulta que toqué este tema con el presidente del Partido Socialista hoy en día. Y estaba muy descompuesto por el tema y también decía, no, yo no sabía, acá esta cuestión nadie sabía. Pero ¿sabes qué pasa? Y yo dije, bueno, ¿y por qué? Si ustedes son tan defensores de los derechos, porque mucho derecho, poco deber, son tan defensores y siempre están abogando, ¿cierto?, por la parte social, por la gente que le falta. Yo decía, bueno, ¿y por qué no le dan esa plata a la gente que realmente lo necesita? Porque el Partido Socialista es un partido político, no una organización de beneficencia. Pero es porque que si vamos a llegar a ese nivel, Ernesto, es que si vamos a poner las cosas en ese nivel, Pero yo Ernesto, te podría decir, Ernesto, es que mira, no te lo presidente pregunté Piñera, a ti, el presidente yo se lo Piñera- pregunté al presidente, te Sí, estoy pero haciendo... el presidente te va a decir exactamente lo mismo, porque No, es que el aquí no presidente, podemos, no tu presidente no dijo comparando eso, cosas pues, equivalentes. Ernesto, ¿No? tu presidente no dijo eso, por eso Por te eso estoy viene el contando. presidente. Claro, viene el por eso presidente te del estoy partido. contando, no estoy diciendo qué opinas tú de aquello, te estoy contando lo que yo le consulté a él. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Ese día que yo estuve, llegaron muchos llamados de gente del Partido Socialista y estaban muy decepcionados porque no podían creer que esa cantidad de dinero tuviera el partido y que ninguno de ellos supiese, sino que quizás grandes esferas saben. Entonces,
el tema es no apuntemos con el dedo, ¿cierto? Si los otros también lo están haciendo, también lo han hecho. Entonces, no nos rasguemos vestidura, no digamos, hoy no, pero es que la gente está cansada de la técnica del empate. Tú hiciste, este tiene 10 millones, entonces no, este tiene 20, miren, este tiene 20. Entonces, la gente quiere soluciones concretas. La gente no está en el tema partidario. La gente que tiene que pagar el colegio, la gente que tiene que comer, la gente que tiene que trabajar, ¿cierto? No está casi en temas partidarios. Esa era la idea. Yo quería cerrar con eso. Y hay otro punto que quiero tocar también, porque como ustedes hablan y yo no puedo decir nada. ¿Por qué? Porque y Ernesto bla, y yo, quiero hablar. Estaba como Wally entre medio tratando de hablar. Termine la idea. Ya, el otro punto surgió entre la conversación, ¿cierto? La pregunta, bueno, ¿y por qué a ustedes les fue tan mal? A nosotros. Como dice Sierpe, ¿cierto? También muy bien. Frente a el consejero. Estoy acostumbrada a los apellidos, pues soy mala para los nombres. Entonces, como dice el consejero Sierpe, con mucho cariño. Bueno, como dice el demócrata cristiano Sierpe. Ya, y no me quite más tiempo, no me distraigas, pues. Ya, termina, María Teresa. El tema, lo que yo quiero culminar es lo siguiente. Nos preguntaron por qué nos había ido tan mal, ¿cierto? Yo también estoy muy orgullosa de pertenecer al Chile Vamos, porque representa mis valores así como el otro representa los tuyos. Yo te voy a decir por qué nos fue tan mal. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando nosotros íbamos en subida después del rescate con los mineros, donde marcábamos un 67% de aprobación, algo tenía que pasar, ¿cierto? Porque, oye, tienen muy alta votación estos gallos, ¿cómo es posible? Porque generalmente lo que yo veo desde afuera es que la nueva mayoría piensa que el país le pertenece, que porque sufrieron, ¿cierto?, mucho, que lo pasaron muy mal, tienen el derecho de ser dueños de un país. Yo no creo eso, ¿y sabes por qué te lo digo? Porque yo he escuchado algo que me molesta mucho. Cada vez que dicen estamos en elecciones, el tema de la municipalidad, todo el tiempo, no le vamos a entregar el gobierno a la derecha, no le vamos a entregar el municipio a la derecha, si no nos ayudan, la derecha se va. ¿Qué es eso? No son propiedades. Nadie es dueño del país, el país es de todos y de todas. Y ahí viene mi respuesta. ¿Qué nos pasó? Salió el tema de los estudiantes. ¿Encabezados por quién? ¿Y por quiénes? Por Camila Vallejo, o pertenecía al Partido Comunista, o no sabía, no, nadie sabía. Por Boric, ¿cierto?, Frente Amplio, y por el señor Jackson. Toda la gente a la calle. ¿Por qué? Porque Piñera estaba con una aprobación muy alta, y eso absolutamente nadie lo puede negar, porque hoy en día todo el país lo sabe. ¿Qué pasó? Pero esa aprobación era más bien del ministro, todos a las calles, que más de Piñera. No, era estratégico, había que hacerlo, porque estaba marcando demasiado, y eso nadie lo puede negar, nadie. ¿Y qué pasó? Vamos a sacar a todas las calles. Cuando Piñera les dijo, perfecto, ¿quieren educación gratis? Muy bien, se lo damos, pero no le vamos a dar al 30% más rico de la población. ¿Y qué dijo? Estos tres personajes dijeron, no, o es para todos o no es para nadie, sigamos con la huelga, ¿cierto? Y resulta que, ¿qué es lo que tienen hoy? ¿Es más de lo que nosotros le habíamos ofrecido? No es ni la tercera ni la cuarta parte de lo que nuestro gobierno les ofreció. ¿Pero qué pasó? Chuta, tenemos a los tres instalados, ¿dónde? En el Parlamento. ¿Y cuántos cabros repitieron? ¿Y cuántos cabros siguen todavía luchando por el tema? Y cuando nosotros les ofrecimos, y eso no se olviden, cuando el Piñera les ofreció educación gratis, estos tres personajes dijeron que no. Entonces te está diciendo que a ese sector le falta liderazgo para la conducción de algunos movimientos sociales. No, porque estaba tan bien armado, ¿y sabes cuál es el problema? Que en este país... ¿Y ustedes estando en el gobierno no pudieron manejar aquello? ¿Cómo si salieron todos en masa? Ellos tienen manejos de masas, ¿y para qué no vamos a hacerlos lesos? Tienen el manejo de masa. ¿Y dónde van? A los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes son más influenciables, po. ¿Cierto? Y usted va a decir que solamente el conflicto estudiantil fue lo único que gatilló la pérdida del gobierno de la derecha. Es que ahí comenzó. ¿Me ahí comenzó. Y obviamente sabemos lo demás, pero fue el punto de comienzo. Ernesto, ¿de qué quiere hablar? ¿De las boletas de Soquimil? No, yo quiero hablar respecto de lo que menciona aquí María Teresa. Creo que la partida de la derecha del gobierno no está asociado exclusivamente al movimiento estudiantil. Ese fue uno de los movimientos sociales que tuvo que enfrentar.
Pero yo, para hacer memoria respecto de cosas que a la gente le hace sentido, voy a recordar solamente la situación de Magallanes, y lo decíamos en la pausa. O sea, no le podemos echar la culpa al Partido Comunista, ni a nadie, ni a alguna persona que ahora es dirigente político del Frente Amplio o es parlamentario, de lo que pasó acá en Magallanes. Acá en Magallanes tuvimos 4 intendentes. Y tuvimos una movilización multitudinaria, transversal, de toda la región para manifestarse en contra de una medida impopular, una medida centralista y una medida que iba a la yugular de la economía y del estilo de vida nuestro. Entonces, recordemos lo que sucedió, porque nosotros, oye, ninguna de las cosas que dice María Teresa las piensan ni Miguel ni yo. Por supuesto Nosotros que no. no pensamos que, Claro, ni que la región es nuestra, ni pensamos que el Estado nos pertenece a un determinado Entonces, sector político. Porque la competencia democrática consiste en saber aceptar una derrota. Oye, y cuando la derecha fue derrotada, un intendente que fue 4 años director de salud del gobierno de Piñera. Parece que no era tan malo los que trabajábamos en el gobierno. Yo no he dicho que todas las personas que trabajaron en el gobierno actual del pero oye, estaba del año 2000 como director de servicio. Fue 4 años el director de salud. Y hay muchos funcionarios públicos que han hecho un buen servicio a la patria y no solamente un gobierno. Y eso es lo que yo apunto. Miguel, porque acá se hacen caricaturas, acá se dice... Gracias, mira, Ernesto. Miguel, perdón, ¿qué es lo que está...? déjame terminar la idea. Yo creo que acá centrémonos en lo que nos convoca, que son los temas regionales. Porque a la gente que nos escucha no les hace sentido una protesta que se hizo en Santiago. La conductora de este programa soy yo, así que yo voy marcando la pauta y los temas. Miguel. No, la verdad es que yo les pediría, sinceramente, y lo coloco en el panel, yo no he dicho ninguna de esas cosas que se plantearon acá, porque la verdad que esa no es la intención mía de participar en un panel, estar recordando ni el gobierno de Piñera ni los gobiernos de la nueva mayoría, lo que sí me parece, de la concertación. A mí lo que sí me parece que debiéramos colocar, y lo dije desde el principio cuando empezamos el programa, y yo se los vuelvo a proponer, generemos opiniones de carácter constructiva y manteniendo nuestras diferencias de opinión. Pero a mí me parece, la verdad que yo creo que el país ya conoce a todos los personas que están de candidato. Y creo que hoy día lo que tenemos que es proponer ideas, proponer programas, proponer correcciones, reconocer errores. Eso es lo que hay que hacer, me parece a mí. O sea, de ir desprestigiando, digamos, cada día la política nos resiste más desprestigio, se lo digo honestamente, y lo escribo prácticamente todos los domingos. La verdad es que creo que la política nos resiste más desprestigio. Y esta manera en que tú hiciste esto otro, yo la verdad que podría decir, aprovechándome la política, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos ni partido en Punta Arenas, no tenemos partido en ninguna parte, no tenemos capital, pero ¿cuál es la intención? ¿A la gente le gusta escuchar eso? ¿Quiere sintonizar el televisor para escuchar eso? No, los televidentes vienen para que conversemos de las grandes expectativas de desarrollo, que me digan, por ejemplo, qué es lo que se ha hecho mal en el desarrollo regional en el que uno ha participado. Y lo otro que quiero aclarar honestamente, y yo siempre lo he dicho y es muy importante, sobre todo ahora que soy el presidente del Consejo aún, hasta por lo menos una semana más, pero yo de verdad quiero decirles con honestidad, yo vengo acá porque me han invitado, porque soy militante de la democracia cristiana, pero yo no puedo representar la opinión del partido a nivel nacional, sería una soberbia terrible, ni siquiera a nivel regional. Tengo mis opiniones, por supuesto, como demócrata cristiano, y las voy a dar y voy a mantenerse, pero yo lo que pediría es que conversemos de los temas de país. Y en ese tema yo creo que es absolutamente relevante retomar de alguna manera la dimensión de la discusión. Si a nadie le interesa, porque todos conocen la historia de Piñera desde que partió trabajando con Claro hasta la fecha, con todos los episodios. Conocen todas las historias que pasaron con el tema Soquimich, conocen todos los involucrados, los parlamentarios que han estado involucrados de todos los partidos políticos. Entonces, ¿vamos a seguir hablando de eso? La verdad que la gente quiere que haya una rectificación en la política. Y ojo, yo creo que en gran medida el respaldo que obtiene Beatriz Ortiz en algunas encuestas que Beatriz Sánchez, el respaldo que obtiene Beatriz Sánchez es no fundamentalmente ni siquiera lo que piensa, sino que el tema del descontento. Y cuando trabajamos en ese punto de vista y la gente está tan desesperada por ver un cambio de actitud político, Miguel, se puede subir a cualquier micro. Beatriz Sánchez trabaja desde el descontento, sin duda.
Porque eso Pero el descontento de los dos conglomerados. Pero eso le trae muchos créditos políticos, si eso es. No hay programa, no hay orientación, no hay principios. Nicolás, eso es lo que quería escucharte. ¿Sabes por qué? Porque hoy día las decisiones políticas en todo el conglomerado político se están tomando con la calculadora en la mano. Ya no importa ni siquiera quién llevamos de candidato, importa cómo marcan las encuestas. Oye, pero ese es el tema. La política de la retroexcavadora la instalaron ustedes. Te voy a hacer una sola pregunta. No, si yo no tengo nada que ver con la retroexcavadora. Tú sabes perfectamente que entonces no hables con ustedes, porque si yo me quiero referir a alguien no te voy a echar entonces hay que Miguel, conversemos claramente un tema. Cuando tú estás planteando eso, lo que me estás diciendo es que hoy día se están tomando decisiones fundamentalmente con la calculadora en la mano, cómo me va la elección. Y a mí me parece que lo que deberíamos estar conversando hoy día, ¿por qué tu sector se opone a la elección de los gobernadores regionales? Porque la ley está mal hecha. No, escúchame. La ley está mal hecha. La ley no se ha hecho. La ley está en discusión. El proyecto de ley está pésimamente mal hecho. Vas a elegir un gobernador regional. Vas a elegir un gobernador regional y al lado vas a tener un delegado provincial que va a tener un delegado regional que va a tener todas las atribuciones. Mientras Chile sea un país unitario, va a tener todas las atribuciones que tenía el exintendente. Pero Nicolás, escúchame, mientras Chile sea un país unitario, siempre el nivel central va a tener un contrapeso regional. Y eso lo sabemos todos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que uno no puede aceptar que en política públicamente se siga diciendo una cosa y en privado se siga diciendo otra. Y eso es lo que están haciendo los parlamentarios, y no solamente de la derecha. O sea, todos los que nos han mentido desde hace 200 años con el tema de la descentralización, hoy día se esconden detrás de Miguel, mejor no hagamos elecciones. Usted lo está diciendo, no son solo los parlamentarios de la derecha los que están oponiendo, son los de su sector los que... O sea... entonces no éramos recién... Yo puedo hacer una consulta... Estoy diciendo somos parte del mismo conglomerado. Pero exactamente, somos de un mismo conglomerado, tenemos opiniones diferentes, y por eso que hoy día estamos pidiendo que ojalá la nueva mayoría en pleno respalde, por ejemplo, el proceso de descentralización. Yo les voy a decir una sola cosa: ¿por qué no opinaron sobre las atribuciones, las leyes regionales, la ley de presupuesto regional, cuando se eligieron los consejeros regionales por elección popular en el mandato de Piñera, situación que yo hoy día reconozco como muy importante? Bueno, como ¿por qué no lo hicieron en ese momento? Como eres parte del Consejo hace mucho rato, tú sabrás entonces que en el gobierno de Piñera se aumentó al doble la cantidad de recursos de FNDR que tenía desde el 2009. El promedio que recibía la región era de 17.000 millones de pesos mensuales. Como yo lo conozco 32.000 millones promedio fueron los que recibió el FNDR en Magallanes durante los gobiernos del presidente Piñera. Y ahora lo duplicamos. Lo duplicamos. Ahora lo duplicamos. Pero eso no le hace sentido a las personas. Pero discúlpame. No le hace sentido a las personas. Pasar de 30 a 60 no le hace sentido a las personas. Ese es el tema de la discusión, ves que después lo mezclamos con broma. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que efectivamente así... Y hoy día tenemos 50.000 millones de pesos del FNDR, pero mientras tengamos los procesos de descentralización, tú mejor que nadie sabes que los proyectos van a llegar la plata acá y nos sacan la plata por el costado porque tenemos que subvencionar los servicios públicos a nivel central. Y mientras no haya descentralización va a seguir pasando eso. Y eso no lo va a poder defender si quieres hablarle con la verdad a la gente. Pero a ver, defender la descentralización no era en la ley que la nueva mayoría presentó, que es una ley donde tenías una figura de gobernador regional, aplauso, pero al lado tenías una figura de un delegado presidencial que tenía todas las atribuciones. O sea, tú quieres convertir el país con esa ley, quieres modificar la ley y dejarlo como un país federal. Eso no existe. Chile hoy día es un país unitario y dentro del proceso, dentro de ese sistema unitario... Pero eso era mentirle a la gente. No, nunca se habló de federalismo. Y entiendo que tu presidente, tu expresidente, tampoco es partidario del federalismo, así que digamos las cosas como son. Lo que tú estás planteando es tratar de justificar por qué la derecha se ha opuesto a poner los votos que faltan para aprobar ese proyecto. Pero no solo la derecha. No solamente la derecha. Bueno, pero estamos hablando de la posición que sostiene el señor Kobler. Y el señor Kobler dice que hay una figura que va a haber al lado, evidentemente que va a haber una figura que va a representar al poder central, si aquí no vamos a pasar el federalismo. Pero es muy distinto a oponerse a la elección de gobernadores regionales, aludiendo a que prácticamente acá no se va a traspasar ninguna competencia, porque hay una serie de competencias, incluso ya se han creado por ley 4 nuevos servicios en todas las regiones que van a asumir el traspaso de competencia de fomento, de evaluación social, de transporte e infraestructura.
Y entonces, bueno, eso no, pues de eso no se comenta. Lo Y cierto eso ya es es una Este realidad. iba a ser otra nueva reforma mal implementada por el gobierno de Michelle Bachelet. Eso es lo que iba a hacer, en eso se iba a convertir esta reforma. ¿Sabes lo que pasa, Nicolás? Es que las personas, yo en eso creo que tiene toda la razón el decano acá, Miguel Sierpe, en el sentido que las personas lo que quieren escuchar son propuestas, no decir, mira, en realidad lo que yo creo es que tú piensas tal cosa. No, si yo no necesito un exégeta, no necesito a alguien que interprete mis palabras, necesito escuchar del representante de Sebastián Piñera en Magallanes, el coordinador de su campaña, cuáles son las propuestas para la región, porque nosotros ya tuvimos un gobierno regional en Magallanes del presidente Piñera que fue un desastre. Tuvimos 4 intendentes Pero eso no regionales significa distintos. que sea un Desastre desastre. tener hospitales donde no había hospitales. No, eso no es el significa desastre. ser un desastre. A ver, pero tú conoces la historia de los hospitales porque no te coloques en ese tema, por favor. ¿Ah? Yo llevo el convenio de programación desde el año 2000. licitación se hizo en el gobierno del presidente Piñera. ¿Ah? Por favor. Igual que los puentes, que nos vinieron a ofrecer los 4 puentes y acabamos de invertir en el último 11.200 millones de pesos para hacer los 4 puentes que vino a ofrecer El Piñera con su convenio gobierno de y el ministro colaboración Mapugore por se favor, firmó en el no gobierno del hablemos de presidente eso. Piñera. Es que, ¿sabe qué? A mí me carga tener que sacar esos ejemplos. ¿Sabe por qué? Porque esa no es la manera que yo quiero discutir. De verdad no quiero discutir con eso, porque si no te voy a empezar a sacar todo lo que se hizo bien, todo lo que se hizo mal, y a mí me parece que eso no es así. Hoy día tenemos un país diferente, que tiene una cantidad de requerimientos enormes. Coloquémonos de acuerdo, expongamos ideas sobre qué es lo que necesita el país, cuál es la propuesta que tiene. Por ejemplo, tú en este caso, porque yo no soy representante de ningún candidato presidencial, pero tú que eres representante del candidato, ¿qué propuesta tiene en cómo va a mejorarle las pensiones a la gente que trabaja 40 años en el servicio de salud y saca 200.000 pesos de jubilación? Gracias, Las Miguel. pensiones en Gracias, general. Nicolás. Vamos Hay- a ir a hay un nuestra proyecto segunda para eso. pauta comercial. Y vuelvo. Volvemos con temas regionales. Vamos a ver cómo sigue el debate, especialmente en comerciales, que se pone más entretenido. Ya estamos de regreso, ya se los decía, en comerciales. Esta cosa se pone bastante más entretenida. De esto tenemos una idea, poner una cámara y mostrarla en algún minuto. Vamos a ver si eso se puede. Vamos a pedir a la dirección a ver si podemos hacer ese programa de lo que no se vio. Quiero llevarlos al ámbito local y más local todavía comunal. María Teresa ha representado, es parte del Consejo Comunal en el municipio. ¿Por qué tan mal? ¿Por qué tan mal? ¿No se lleva bien con el alcalde? ¿Cómo está? Me llevo excelente. Son compañeros de partido, son camaradas. ¿Cómo? Sí, lo que no significa que uno no lo va a fiscalizar. Ojo, ahí hay que hacer una separación. Una cosa es que sea cierto del mismo partido al cual yo pertenezco, otra cosa que haya un cariño, pero ojo, los temas comunales, las platas y todo el trabajo debe ser fiscalizado. Y uno tiene que aprender a separar aguas acá. Lo mismo al entrar al consejo, yo mi tema partidario lo dejo de lado y yo me preocupo de lo que la gente quiere y necesita. Y lo otro queda afuera. Salgo de ahí y puedo tomar mi tema partidario. Pero yo creo que en el tema comunal, ¿cierto? Como yo creo que lo vive el demócrata cristiano, señor Sierpe. Me siento muy orgulloso de ser demócrata cristiano. Sí, por supuesto. Hoy día, cuando nadie se quiere comprometer con la política, Yo me siento muy imagino. orgulloso. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta entre paréntesis? Sí. Estimado Ojitos Azules. Verdes. Verdes, estimado Ojitos Verdes. Yo tengo una coqueteo pregunta aquí. que siempre Sí. la estoy tirando. Hay Yo quiero tensión. saber Hay tensión. Hay tensión. si la democracia cristiana, tú antes dijiste somos humanistas, cristianos, ¿por qué chanfle, para no decir una grosería, porque yo soy una señorita, ¿por qué chanfle insistieron tanto con el tema de la ley de aborto? No sé si insistirían. Yo creo que hay demócratas cristianos que votaron a favor y otros votaron en contra. Dejaron libertad de Pero acción. lo que pasa es que la postura de tu presidenta fue impulsar la ley de aborto. No sé si impulsa. Pero no es una ley de aborto. Es la despenalización. Es que no, del aborto no, en tres causales. Ernesto. Mira, en eso sí que voy a ser firme. No disfracen el nombre de lo que quieren hacer. No lo disfracen. Porque cuando tú vas a tomar un bebé de que tiene, ¿sabes de cuántas semanas están hablando? ¿Sabes lo que provoca eso? ¿Sabes el daño para la mujer cuando la mujer haya pasado los años? Tú no eres mujer, por lo tanto, es muy difícil que tú puedas opinar y cambiarle el nombre a eso que quieren hacer.
hacer. No lo pueden cambiar. El 75% Esa de las es mujeres una de ley Chile aborto. está a favor del Está aborto muy en tres equivocado. causales. Mira, te digo por qué. Porque en una encuesta del Senado el 75% del país no quería la ley de aborto. Por lo tanto, no hablemos de números, porque si hay algo que a mí me apasiona es defender de la vida del Todos que está por estamos nacer. por la vida, todos estamos por la Pero, vida acá. no, ¿sabes se por trata qué? de una ley de aborto, ¿Sabes no por qué? distorsionemos la realidad. Mira, La ley de aborto es... no la distorsionen la ley de aborto, ustedes, la ley que de es aborto macabro lo podríamos que están discutirla, haciendo. Podríamos discutirla, Es macabro. Podríamos discutirla, pero no es una autorización para el aborto en cualquier circunstancia. Lo tengo es súper simplemente clara. la interrupción, la despenalización, porque en Chile La creo que interrupción. junto con dos países, Pero, digamos, ¿sabes qué, muy Ernesto? pequeños, No, yo quiero son los hacer la únicos países pregunta. que tienen penalizada la interrupción del Mira, embarazo. El y Néstor no quieren se volver. mete con los ojitos verdes. Pues. Sí, pues tú, ya. no, sí, tú no Ernesto, él, no, nada, ni por si acaso. Tu pelo nomás me genera, tienes un pelo hermoso. Los ojitos verdes, no, yo le María Teresa está pregunto a rompiendo Miguel en el acá. fondo, es como la duda que tengo desde afuera, No, es porque que- el nombre a mí me causa, por Bueno, ejemplo, tú me dices cristiano, lo que yo quiero soy decirte, cristiana, a ver, sí. entonces yo digo, pero ¿cómo? Yo soy cristiana, no de democracia cristiana. Que cristiana. responda Miguel, dale tiempo No, para yo lo que responda. tengo que decir es que simplemente mi partido no es un partido confesional, es un partido laico. Y adicionalmente a eso, lo que tengo que decir es que ellos quedaron en libertad de acción y cada cual tiene que responsabilizarse de sus cosas. Mira, ¿sabes qué? Los partidos no son regimientos. Y tú, de la misma manera que puede haber gente que votó a favor de la despenalización del aborto, hay gente que votó en contra. O se abstuvo o no estuvo en esa posición. Y yo creo que Pero en eso no términos es- valóricos se debería tener una línea un poquito, especialmente los partidos políticos deberían de tener en términos valóricos algo más, Pero, una a ver, línea más yo estoy de acuerdo única, con... A ver, por yo estoy decirlo. Única, pero si no estamos en la pero en la términos Unión Soviética. valóricos, O sea, estamos hablando. Entonces, si no los Claro, si- no es si la los- Unión Soviética entonces, si no- esto. pero si no los une, a un partido político, ¿cómo los une? Pero por favor, en un partido político, cuando uno adscribe a un partido político como el Partido Renovación Nacional, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, indudablemente hay valores y principios, pero de ahí a regular el pensamiento último de cada persona, oye, yo Claramente como que no, socialista pero estamos hablando de me valores. revelo en contra de esa Pero estamos hablando de valores un poquito pero es como- transversales. pero hay- Estamos hablando de valores transversales. es como Hay algún pre- tipo de valor que te tiene que unir. Pero es me como- quedo, es me como quedo pre- claro. no tiene nada que Pero ver mira, con regular es que el yo creo pensamiento que- individual. Yo creo que ahí yo estamos totalmente... Yo creo que la contra. pregunta está destinada fundamentalmente a la votación que tuvo Carolina en este aspecto. Claro. Y yo lo estoy planteando, quedaron en libre disposición los parlamentarios y ellos tomaron su postura, la han explicado una cantidad de veces, pero a mí esa pregunta hasta ahí está bien. Sí, es Pero cuando todo lo dice que por qué debería ser, o sea, yo lo mismo que te pregunte, ¿cuántos ¿cómo, cristianos? ¿por qué debería ¿Cuántos ser? No te cristianos? entiendo, ¿Cómo? Miguel. ¿Por qué me dices cómo? ¿Por qué debería ser? No entiendo. ¿Por qué Porque me estás cada diciendo? cual, o sea, a mí me parece que tiene que haber una libertad de opción de un parlamentario. O sea, si no, tendríamos, pero toda la ley aprobada en virtud del... no, entonces, a mí me da la libertad. Lo que pasa es que- Ahora, otra cosa es que tú me preguntes qué es lo que haría yo. Eso sería otra cosa. Pero Porque a mí hay lo gente me- que se fue, yo entiendo, Oye, del partido por esta situación, no, oye, por el tema pero- de no pero, estar de María acuerdo Teresa, con es como esta decir que ley. el gobierno militar se descolgó un montón de gente porque hubo gente que mató ahí, que fueron que se practicó Sí, terrorismo de Estado pero no y te también vayas eran tan cristianos. atrás. Ah, me tengo que ir hasta donde tú No, quieres. no, Entonces, yo ni siquiera había los nacido, valores, entonces, escúchame, los no, valores no. son permanentes y son para todas las Pero, ocasiones. ¿qué es No lo- para algunas pero ocasiones el- cuando nos conviene. y ¿sabes qué? Buen punto, Sí, porque yo me acuerdo los valores son que para con siempre. mucho cariño te digo, Carolina Goich andaba muy de la mano con la ministra de Senam defendiendo la vida. Y es más, ¿sabes qué? Tiene un documento firmado por Kast, donde ella se comprometió a no legislar a favor del aborto. Y ese documento está. Entonces, si tú me vas a hablar que los de valores hay que defenderlos siempre, Sí, sí, ¿qué me dices de esa inconsecuencia entonces? No sé, pues ¿Qué es me que- dices de esa dualidad? A ver, yo no te puedo dar, o sea, yo no puedo pasar por sobre las explicaciones que ha entregado ella. Es como que yo te empiece a preguntar por cosas que tiene que contestar Piñera. ¿Me entiendes? Yo- Yo contesto. A ver. Yo contesto porque tengo que hacerlo. O sea, quizás tú eres diferente. A ver, pero hay cosas que a entonces mí me yo marcan estoy- y tengo a ver, que hacerlo. Yo estoy cambiado de programa. Yo voy a contestar lo que a mí me represente y que no tiene por qué ser la misma línea de la gente que participa en la democracia cristiana. Y a ti te va a pasar lo mismo.
O a Nicolás le va a pasar lo mismo, a Ernesto le va a pasar lo mismo. Es que no puedes encuadrarme. Pero o sea, yo tengo claro más o menos los valores que nosotros tenemos. Bueno, pero no todas las personas piensan igual en tu partido, en María temas Teresa. pero si tú te das lineal, cuenta... No todas las personas dentro de tu partido... Mira, yo te voy a decir... en contra del aborto. Mira, pero María Teresa... Y los otros fueron que se fueron. Se fueron. Se Bien. fueron, sí, Bueno. pues. Este tema vamos a ir concluyendo ya porque nos quedan tan solo 2 minutos de No programa hablamos, no y quiero... alcanzamos nada de lo comunal. Sí, no alcanzamos a hablar ni Te de lo enredaste- comunal ni te tampoco... enredaste los ojitos verdes. Ni tampoco... Se enredó ahí en los ojitos de piscina, parece. Me gustan los ojos de Chiquillos, color. quiero ir terminando ya este programa. Tenemos varios temas pendientes, se nos quedan. Vienen las elecciones al interior de cada partido, cada uno de estos conglomerados que ellos representan, o de los que participan. Están en la elección de sus candidatos a consejeros regionales, a parlamentarios, hay varias disputas al interior de cada uno de esos partidos. Vamos a estar hablando de eso en las próximas semanas, también de lo que está pasando en la comuna. Vamos a volver a invitarte, María Teresa, para que hablemos de lo que está sucediendo en el ámbito comunal. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes, el oficialismo, la nueva mayoría, respecto de lo que está pasando en el municipio de Punta Arenas, de cómo la figura de Claudio Rodinich se ha alzado en los últimos meses como un líder, claramente como el líder del sector de la derecha? ¿Cómo lo ve eso? ¿Cómo lo ve? Sobre eso le podemos dar tarea para la casa, porque Nicolás fue acompañado a Claudio a saludarme cuando asumí de presidente del consejo, cuando él asumió como alcalde, y una de las cosas que yo lo felicité y le agradecí porque me hizo un planteamiento muy parecido al que yo planteé, cómo miramos la política desde un punto de vista más heterogéneo y no encerrado en nuestros propios pensamientos. Y la verdad es que con lo que tú acabas de decir, yo si tengo una decepción con el alcalde, es esa, porque me dijo, no, yo no voy a administrar la municipalidad como una situación política clara, yo voy a ser heterogéneo para hacerlo, pero las condiciones han cambiado. Pero y a mí me parece que, perdón, pero a ver, a mí me parece que él está en su derecho. Pero yo no lo veía como, no pensé que iba a asumir, digamos, el rol preponderante en la campaña de Piñera que tiene, que además, vuelvo a reiterar, tiene todo el derecho a hacerlo. Pero bueno, parece que el próximo invitado a este programa está más o menos claro. Vamos a invitar, ojalá podamos invitar al alcalde Radonich en los siguientes programas que tengamos de Contrapunto. Ya nos vamos despidiendo. Miguel, muchas gracias por este primer programa, muchas gracias por acompañarnos. Ernesto también. Vamos a estar conversando la otra semana acerca de la cuenta pública del intendente, de lo que vaya pasando durante un aviso de utilidad pública? Yo también. Rápido. Un aviso. Rápido, súper rápido. Aviso de utilidad pública a los ciudadanos de Magallanes, ciudadanos y ciudadanas, interesados en apoyar la candidatura del senador Alejandro Guiller en la notaría Ribein, Roca 809, en horario de oficina, se reciben las adhesiones a tal candidatura. Ahí tenemos la paradoja, ojo, tenemos la paradoja de los partidos políticos buscando la firma independiente para tener candidato. No haga bullying, solo diré eso. No haga bullying al senador Miguel, ¿cuál es su utilidad pública? Yo no voy a pedir eso porque no me parece. No necesita. No tenemos las maneras de hacerlo y creo que este no es el lugar. Yo lo que quiero es invitarlos a ustedes que me ayuden a felicitar. Estamos cumpliendo, digamos, un aniversario más de la comuna de Puerto Natales y el consejo viaja mañana a sesionar a Puerto Natales. Y natalinos. Sí, pero a usted no lo estoy salvando, estoy salvando la ciudad de Puerto Natales. No se aproveche, hay que aprovechar. A mí me gustaría decir una palabra. Saludar a la comunidad de Puerto Natales muy sinceramente por este nuevo aniversario. Señor Miguel, como duele haber perdido la municipalidad después de haber tenido 25 años esa trinchera. Sí. Es una trinchera esa trinchera, porque así como usted habla de una trinchera política y el alcalde siempre ha dicho que esto no es una trinchera política, así que finalmente creo que aquí se llora por la herida nomás. O sea, ¿tú crees que yo estoy llorando? Si tú me invitas y me muestras alguna fotografía durante estos últimos 20 años cuando yo estaba en la municipalidad, te vas a dar cuenta que no soy ninguna viuda de ninguno de los alcaldes que ha salido hoy. Ya, vamos a despedir el programa. Vamos a despedir este programa. Porque el hombre es transversal. Es viudo. Claro. Es transversal. ¿Se da cuenta, no? Sí. Hombre, mujer. Vamos a despedir este programa. La próxima semana nos volvemos a encontrar domingo 22:15 horas. Buenas noches.